Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. Bueno, el video de hoy es un video un tanto diferente porque no estoy sola, estoy con María. ¿Puedes saludar, María? Hola. Que para quien no la conozca todavía, María, no se preocupe porque en nada ya la vamos a conocer. Pero antes les quiero contar por qué y cómo surgió esta idea de entrevistar a María. Hace unos días me crucé con su canal en YouTube. Ella tiene un canal de YouTube. Y me enganché viendo sus videos y me encantó su naturalidad, su sinceridad, su historia. Y cuando escuché su historia dije, esta historia la tienen que conocer mis writers, porque es una historia que creo que muchos se pueden sentir identificados. Yo misma me sentí identificada con muchas partes de tu historia, así que dije, tengo que entrevistarla. Así que contacté con ella y solo para que conste, es la primera entrevista que le hacen a María y también es la primera entrevista que yo hago. La segunda. Pues es la primera que yo hago a alguien, así que estamos así las dos un poco como novatas. Pero bueno, ya saben que yo siempre digo que haciendo es como se aprende. Así que aquí estamos haciendo, aprendiendo y compartiendo lo que salga con todos ustedes. Y como toda entrevista, primero tiene que empezar presentando al entrevistado. Pero a mí me gustaría comenzar de manera distinta, no sabiendo cómo es María hoy en día, sino empezando por conocer cómo era María hace un tiempito atrás, ¿qué fueron? ¿Unos cuantos meses, años? ¿Cuándo fue que empezó? Pues diría ya que casi 3 años. Casi 3 años. Bueno, ¿cómo era esta María entonces 3 años atrás, antes del cambio? Cuéntanos, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida? Bueno, primero de todo agradecerte que me hayas traído hoy a tu canal, saludar también a tus oyentes, a tus suscriptores. Y ya hace justamente 3 años, además prácticamente por estas fechas, en el mes de mayo, a mí me contrataron como ingeniera de telecomunicaciones en una multinacional muy conocida aquí en España. Yo estudié ingeniería, había estado varios años dando tumbos de una empresa a otra, buscando mi lugar, y por fin pues había conseguido ese contrato indefinido, que es lo que te dicen desde siempre que tienes que tratar de conseguir. Primero estudiar, terminar tus estudios, buscar un contrato con un buen sueldo, buenas condiciones, con buenos compañeros y demás, y pues el resto de tu vida ya únicamente comprarte la casa, tener hijos y llevar una vida más o menos normal hasta que te puedas jubilar y ya por fin te olvides del trabajo y de las responsabilidades. Y si con suerte cobras la pensión, pues... Si te alcanza, ¿no? Si te alcanza. Entonces yo estaba en ese momento en el que, a ojos de los demás, yo prácticamente ya había conseguido esa vida perfecta. Ya había conseguido ese trabajo en el que me pagaban muy bien. Tenía un puesto que para mis compañeros de carrera era como el puesto envidiable, que todos querían conseguir lo mismo. Y se supone que yo tenía que estar feliz. El problema es que yo no estaba feliz. Al contrario, yo empecé cada vez más, desde que yo firmé ese contrato, a sentirme muy, muy triste, porque yo sentía que estaba desperdiciando los mejores años de mi vida haciendo un trabajo que no me llenaba, que no me interesaba, que sentía que no aportaba nada a nadie, tampoco me aportaba nada a mí, no estaba utilizando mis talentos, no me sentía valorada. En definitiva, era un trabajo que no se alineaba para nada conmigo, ni con mi persona, ni con el estilo de vida que yo quería llevar, porque esto les pasará a mucha gente que nos esté viendo. Los trabajos suelen ser de 9 a 6, pero claro, tú sales de tu casa a las 7:30 de la mañana, vuelves a las 7:30 de la tarde y al final dices, pero ¿dónde está la vida que yo quiero llevar? Y esa era mi situación hace 3 años. No quedaba tiempo, ¿no? Para vivir esa vida. Correcto. ¿Y qué fue lo que te motivó a cambiar? Es decir, ¿fue algo que un día dijiste, basta, hasta aquí llego? ¿Fue algo paulatino, que fue así creyendo? Igual, aunque sea paulatino, supongo que siempre hay un momento, ¿no?, en el que uno dice, basta, no va más, hasta aquí llegué. Luego, yo empecé un poquito antes, empecé ya a sentirme mal. Y yo veía que lo que no me estaba cuadrando no era la oficina, porque yo cambiaba de oficina constantemente.
y ningún trabajo terminaba de gustarme. Entonces yo me iba sintiendo mal y iba viendo que el problema en realidad era mayor, era un problema de que no me gustaba mi profesión, de que tampoco me gustaba la vida que estaba llevando. Y cuando firmé este contrato indefinido y ya sí que sí tenía la vida perfecta, ahí fue cuando yo entré en crisis. Lo que se supone que debería haberme hecho sentir alegre, yo fue ahí cuando colapsé y dije, tengo que hacer algo por cambiar mi situación, porque yo miraba al futuro y decía, es que me veo aquí o en un lugar muy similar durante los próximos 40 años viviendo de esta manera, haciendo algo que no me gusta hacer y sintiéndome cada vez más triste y además mirando atrás y diciendo, pero ¿dónde quedaron mis sueños y las cosas que a mí realmente me apetecía hacer cuando era más joven? Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de que tenía que tomar la rienda. Como que ya te veías toda la vida futuro cómo iba a ser, ¿no? Ya te sabías el final de la película. Exacto. Era como, bueno, ya en este momento pues me compro la casa porque se supone que es lo que me toca ahora, pero... ¿Con hipoteca? No, con hipoteca. Obviamente, 30 años de hipoteca era lo siguiente que tocaba. Y no veía nada clara la situación. ¿Y cómo fue que conseguiste hacer ese cambio, ¿no? Que lograste salir de esa situación en la que estabas. Pues yo lo que decidí es que quería dejar a un lado no solo ese trabajo, sino en general toda la vida de ingeniera y de trabajar para otra persona con ese horario y de desarrollar yo mi propio proyecto con propósito y demás. Pero para eso necesitaba tiempo para pensar, para saber qué es lo que me gusta, qué quiero hacer y demás. Necesitaba paz mental. Y necesitaba una fuente de ingresos, sobre todo, o unos ahorros, o un algo, porque claro, está muy bien dejar tu trabajo, yo creo que a todo el mundo que se lo digas te dirá que lo quiere hacer también, pero las facturas hay que pagarlas. Yo decidí que no quería tener hijos, hasta ese momento no había querido tener hijos, no había querido comprarme la casa, pero igualmente yo tenía que pagar el alquiler, las facturas de la luz y el agua, comprar comida y demás. Entonces, en lo que yo me centré fue en buscar tanto una fuente de ingresos alternativa al trabajo en la oficina, como tener ahorros suficientes para poder estar aproximadamente 1 año o 2 años, aunque las cosas me fueran muy mal y no estuviera entrando dinero a mi cuenta bancaria. Fondo de emergencia te has creado ahí, ¿no? Sí. Para ti que tú te sabes los términos correctos, pues... Eso. Pues fíjate qué importante que has mencionado 2 cosas que suelen ser las mayores excusas que todos tenemos, que es la falta de tiempo y la falta de dinero, ¿no? Y que van muy, muy de la mano muchas veces. Claro. Que también si uno, muchas veces no sabemos ni organizar ni nuestro tiempo ni nuestro dinero. Entonces nos vemos ahí un poco atrapados. Sí, sí. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor obstáculo o tu mayor bloqueo, o algo, si había algo que te frenaba o te impedía avanzar, o qué es lo que más te frenó? Me frenaba el tema de que no tenía ni idea de cómo conseguir una fuente de ingresos. Ni idea. Y mis barreras mentales. El tema del ahorro lo tenía controlado. La verdad que a mí me educaron de pequeñita para ahorrar, entonces ese tema bien. Pero las otras 2 cosas eran como... Por un lado, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar yo dinero? Yo consideraba, ¿pero qué le voy a ofrecer yo a nadie que me quieran pagar a cambio? Aparte de esta empresa que me ha contratado, se les habrá ido la olla o algo así. ¿Cuáles eran así tus creencias, o sea, con esto, con el trabajo, con el dinero, con la relación que tenías contigo misma, digamos, cómo te veías a ti misma? Pues digamos que era todo bastante mejorable, la verdad, porque respecto al trabajo yo tenía creencias pues tipo hay que hacer las cosas perfectas, hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho. Respecto al dinero tenía una relación pésima. Mi relación con el dinero era: el dinero es malo, la gente que tiene dinero es egoísta o es mala persona, no puede ser una persona espiritual y tener dinero al mismo tiempo. El dinero, ¿para qué quieres dinero si el dinero no es importante? Me suena. Y respecto a mí misma, en ese momento no era consciente. Bueno, las creencias son cosas que he ido trabajando después, pero ahora me doy cuenta de que en ese momento, claro, yo me veía a mí misma pues como alguien que no podía aportar un valor real a otra persona, o como alguien que no tenía un talento específico. Entonces, claro, cuando
te ves a ti misma de esa manera, pues lo ves más complicado el poder salir de esa situación, porque dices, pero ni cómo voy a hacer dinero, ni cómo voy a obtener otra fuente de ingresos, ni cómo voy a hacer lo que quiero. Es un poco la autoestima que uno tiene, ¿no? De cómo se valora a uno mismo, si te ves como una persona normal y corriente como cualquier otro y que no tienes nada Correcto. distinto ni nada que ofrecer. Ahí Pues está, ahí está. que otra persona vea algo distinto en ti y que te pague Claro. por algo distinto, ¿no? Cuando ni tú mismo lo ves. Exacto. Y con el tema del dinero, porque ya sabes que este es un canal de finanzas personales, con el tema del dinero, ¿cómo te organizabas cuando tenías esa vida, con este trabajo? ¿Cómo te organizabas tú con el dinero, con tus finanzas? ¿Cómo lo gestionabas ese tema? Pésimamente también. Realmente cuando yo empecé ya a darme cuenta de estas cosas y manejar mejor mi dinero, fue cuando decidí que tenía que tomar las riendas y cambiar. Pero hasta ese momento mi dinero lo gestionaba en plan de sé cuánto cobro y ya está. Eso era todo lo que ibas sacando, ¿no? Del banco a medida que se necesita. Exacto. Soy una persona que necesita muy poquito para vivir, entonces pues tampoco me daba grandes lujos, ni me iba a comer todos los días fuera, ni demás. Entonces, la verdad que mis gastos eran pocos, con lo cual yo sabía que mi sueldo siempre era superior a lo que yo gastaba al final de mes, pero más allá de eso no tenía ningún control de nada. Entonces, cuando decidí que quería despedir a mi jefe y que necesitaba ahorros, fue cuando empecé a gestionarlo. Lo que yo hice fue durante como 2-3 meses, yo todo lo que gastaba lo apuntaba en una aplicación del móvil. Incluso esos 25 céntimos del café de la máquina lo apuntaba. Entonces eso me hizo hacerme consciente de realmente en dónde se me estaba yendo el dinero y en las cosas en las que podía reducir. Y ahí fue como empecé a poder ahorrar un poquito más, de pensar, a ver, esto es importante, esto no es tan importante, quizá en lugar de ir al cine puedo pues ver una peli en casa, y quieras que no, al final del mes se nota. Si vas quitando 10 euros de un sitio, 5 euros de otro, oye, si puedes hacerte luego la mitad de la compra con lo que te has ahorrado, pues ya es bastante. Y un poco también mirando a futuro, ¿no? De cuando deje de trabajar, ¿qué tipo de gastos voy a tener, no? Ahí está, porque el dinero que vas a necesitar tú tener ahorrado y lo que necesitas que te dé tu fuente de ingresos alternativa tendrá que corresponderse con lo que tú estés gastando al mes. Si eres una persona que gasta 2.000 euros al mes, obviamente tardarás más tiempo en conseguir ahorros y en que tu otra fuente de ingresos te pueda cubrir tus 2.000 euros. Pero si puedes vivir solamente con 700, pues tardarás menos también. Y entonces cuéntanos ahora de esta María, que ya nos has pintado toda la imagen, que seguramente creo que muchos se sentirán identificados con esta María de antes. ¿Cómo fue ese cambio y ahora cómo es la María de hoy en día? ¿A qué te dedicas hoy en día? ¿Cuáles son esas fuentes de ingreso que has conseguido? ¿Cómo es tu vida hoy en día? Pues, bueno, en ese proceso de buscar mis fuentes de ingresos, yo empecé haciendo una página web con enlaces de afiliación a Amazon, lo que se conoce como página nicho. Realmente nunca llegó a darme mucho, pero bueno, ahí la tengo. Entonces esa es una de mis fuentes de ingresos. Por lo menos me da para pagar la factura de internet. Algo. Conseguí también empezar a trabajar como traductora freelance. Entonces, de hecho, gracias a ello fue que yo pude ya por fin dejar mi trabajo y venirme a trabajar a casa y tener tiempo libre. Y esa es una actividad que conservo. De hecho, de ahí viene la mayor parte de mis ingresos hoy en día, vienen de las traducciones que hago del inglés al español. Y también hace como un año, sí, empecé con mi propio emprendimiento o mi propio proyecto de coaching. Al principio era todo muy generalista y ahora lo tengo enfocado a ayudar a personas a que se puedan reinventar profesionalmente y que puedan encontrar una profesión que se alinee con sus talentos, con sus pasiones, sus valores y sobre todo que les dé un estilo de vida como realmente quieren. Que no se vean obligados ellos a seguir ese sistema de trabajo, hipoteca, hijos y después ya cuando te jubiles ya vivirás. Es un poco ayudar a gente que estaba
como esa María que acabamos de describir, exactamente, a que pase y se convierta en la María que eres tú hoy, ¿no? Que vive o sea, ayudar a otros a que puedan hacer lo que tú has hecho. Exacto, digamos, a que recorran el mismo camino que he recorrido yo, ayudar a otros a que lo recorran también. Vale, entonces, hemos visto, aquí creo que hay algo que es importante destacar en cuanto a las fuentes de ingresos, porque cuando uno empieza a estudiar sobre finanzas y a leer libros y a investigar un poco el tema, ¿no? Se encuentra con esto de la libertad financiera o la independencia financiera. Uh-huh. Y esta meta es como algo tan lejano y tan, ¿no? Si empezamos desde donde empieza todo el mundo con su vida normal, su trabajo normal, y te planteas esta meta como que están años luz, pues a veces desanima un poco porque a lo mejor jamás llegaré. Claro. Pero lo que creo que es importante destacar es que aunque no llegues a esa meta, que por el camino puede ser muy, muy mejorable, es decir, que no simplemente vamos a estar bien cuando consigamos ese objetivo, sino que simplemente, pues esto, con saber qué es lo que quieres hacer, saber cuáles son tus prioridades, que para ti, pues esto, que tu tiempo prefieres estar trabajando en casa y no en una oficina o haciendo algo que te aporte más valor a ti, que esto lo has podido hacer aunque no hayas llegado a esa meta. Es decir, que hay muchas cosas que se pueden lograr por el camino. Eso creo que de hecho, yo considero que el camino es incluso más importante que la meta, porque, a ver, hay que tener objetivos, sí, para tener una motivación en tu día a día, pero sobre todo hay que aprender a disfrutar el día en el que estás viviendo. Y si tú, imagínate que consigues tu independencia financiera a los 45 años, pues está genial, pero hasta los 45 años, si estás viviendo amargado, si estás deprimido, que a lo mejor cuando llegues ahí ya es que hasta te da igual, porque los mejores años de tu vida los has desperdiciado siendo infeliz. Entonces, no solo es tener ese objetivo a largo plazo, sino preocuparte también de hoy y no mañana, crear una vida con la que realmente tú te sientas bien. Claro, no es cuando consiga esto, pues ahí voy a, ¿no? Es hacer ya lo que se puede hacer ya, ¿no? Exacto. Y cuéntanos entonces cómo es que ha cambiado tu vida, ¿no? ¿Cómo es tu vida hoy en día? ¿Cómo, gracias a esto que has hecho, que has cambiado de trabajo, ahora trabajas desde casa, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu día a día hoy? Bueno, mi día a día me encanta, porque me levanto, me gusta madrugar, entonces me levanto sobre las 6:30, 7, y la primera hora y media del día yo la dedico a escribir. Primero hago lo que en el libro del Camino del Artista, si alguien lo conoce, si no se lo recomiendo, recomiendan hacer las páginas de la mañana, entonces escribo un ratito, después hago afirmaciones, una pequeña visualización, a veces medito también, leo un ratito el libro que esté leyendo en ese momento, desayuno tranquilamente con mi novio y después de hora y media, a veces casi 2 horas, entonces es cuando empiezo a trabajar. Entonces, como a las 9 de la mañana ya en mi mesa aquí, donde estoy ahora mismo, comienzo a trabajar traduciendo hasta las 2 del mediodía, con un descanso de 1 hora entre medias, que yo creo que está muy bien. Como y después, desde las 3 aproximadamente hasta las 6:30 de la tarde, trabajo en mi emprendimiento de coaching. Y después de las 6:30 de la tarde, pues tengo tiempo para estar con mi pareja si quiero, para irme a clase de baile o para hacer deporte, lo que a mí me apetezca hacer. Pero lo que hace el resto de la gente después de las 6 de la tarde, ¿no? Cuando sale de la oficina. Ahí está. Que dirán la gente que nos vea, dirán, pues lo estás haciendo a las mismas horas de que lo hago yo, ¿no? La diferencia está en que el resto de mi día yo he estado perfectamente tranquila y feliz, no he estado diciendo a ver cuándo llegan las 6:30 para poder irme al parque. Es como que todo lo que he estado haciendo durante el día es algo que a mí me apetecía hacer. Entonces no lo siento como un trabajo. Yo llego el domingo por la tarde y no siento que al día siguiente sea el lunes y que tenga que trabajar. Y me da igual si es viernes o me da igual si es miércoles. Y ahí radica la principal diferencia. Y además que no estás obligada, ¿no? Que si un día, pues, no sé, no tienes ganas o no te sientes bien o pues... que nadie... Hay una cosa que yo reivindico mucho, que es que yo creo que los gobiernos deberían a las mujeres en nuestros días darnos al menos un día libre. Pues digo, yo como soy mi jefa, yo ese día me lo tomo
me lo tomo libre. Hoy hago huelga, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de elegir tú cuál es tu horario y qué es lo que quieres hacer, yo creo que lo cambia todo. Ir a tu ritmo, a tu propio ritmo y ponerte tú un poco las normas. Sí. Pero así todo lo has estructurado bastante bien, como, bueno, a ver hoy qué voy a hacer. No, ya lo tienes organizado para seguir una rutina de trabajo y que no se quede en al final termino no haciendo nada nunca, ¿no? Hoy en día sí, cuando empecé no. Cuando empiezas a trabajar desde casa, no sé si a ti te pasaría igual, pero yo era un completo desastre. Yo me levantaba tarde, trabajaba una hora, luego lo dejaba, luego me ponía otra vez. Y al final del día yo tenía la sensación de que había trabajado mucho, pero en realidad no había hecho nada. Entonces, me dio la sensación que hacía más cosas cuando trabajaba en la oficina, cuando volvía de la oficina en los fines de semana, que luego cuando tenía todo el tiempo para hacer. Sí, No, sí, es sí. hasta que te acostumbras a tu nueva, y te creas una nueva rutina. Ahí está. Te Es creas una cuestión disciplina también. de hábitos, ¿no? De cambiar de hábitos. De hábitos, sí. Súper importante eso. Y cuéntanos qué proyectos tienes ahora, qué se está cocinando, en qué estás trabajando en estos proyectos de coaching que decías, qué proyectos tienes ahora mismo. Pues principalmente sacar adelante este emprendimiento y poder llegar a la gente, porque esto es una cosa que quizá en tu canal interese también, el hecho de cambiar tu mentalidad y estar dispuesto a contratar a un mentor o una mentora que te ayude con las cosas. Da igual que hablemos de coaching, que hablemos de finanzas, del tema que sea, tener a alguien que sabe más que tú o que ha recorrido el camino que has hecho tú para que te ayude, porque yo hasta ahora lo iba llevando un poco de, bueno, pues me veo unos vídeos en internet, aplico esto por aquí, por allá y al final pues tampoco avanzaba. Entonces, recientemente he hecho una inversión muy grande en una mentora para reorganizar todo mi negocio. Le he cambiado el nombre, estoy haciendo la nueva página web, estoy llegando a otro tipo de público. Entonces, ahora mismo casi toda mi energía está puesta en eso, en poder llegar a más gente con un negocio consolidado que realmente tenga tanto servicios individuales como grupales, como cursos en los que pueda ayudar a las personas a conseguir esa vida que ellos realmente quieren y con la que se sientan felices. Y cuéntanos, en el tema, ¿no?, que hablamos antes un poco de las creencias que tenía esa María de antes en cuanto al dinero, al trabajo o en cuanto a sí misma, Uh-huh. ¿cómo han cambiado? O sea, de las creencias que tenías antes a lo que crees ahora y la manera de ver las cosas que tienes ahora. Pues respecto al trabajo, me lo tomo mucho más relajadamente. Soy consciente de que el trabajo es un aspecto de mi vida, pero no es mi vida entera. Entonces, tiene que haber un equilibrio, que cuando eres emprendedor o autónomo tampoco es fácil. El trabajo no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que aportar valor a los demás. El dinero no es malo. Esto fue muy importante para mí y la verdad es que me ha cambiado todo el paradigma, que es el hecho de tener dinero no te convierte en mala persona, sino tener dinero potencia lo que ya eres. Entonces, si yo tengo más, puedo aportar más también. Con lo cual, tener una buena relación con tus finanzas ha sido un cambio importante. Y respecto a mí misma, yo ahora considero que tengo mucho valor que aportar a otros. Mi autoestima la he trabajado mucho para ser capaz yo ahora de vender mis propios servicios sin sentirme mal por estar cobrando a otra persona por algo que yo estoy haciendo. Realmente creo que el mejor curso de desarrollo personal que se puede hacer es emprender, porque tienes que cambiar tu mentalidad con todo. Así, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio, haciendo es como uno aprende. Exacto. Es así, tal cual. Lanzándose y probando y haciendo sobre la marcha, porque a veces uno quiere planificarlo y tenerlo todo pensado, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y voy a hacer, pero en la cabeza sale, pero luego cuando uno lo pone en práctica sale nada que ver con lo que había planeado, entonces de nada sirve tener todo súper planeado No. si no te pones en acción y no empiezas. Ahí está. Y de hecho, creo que es importante que después de un tiempo de hacer lo que estás haciendo, te avergüences de lo primero que hiciste, porque eso quiere decir que estuviste dispuesto a hacerlo incluso cuando no era perfecto. y siempre es así, yo creo. Sí, eso me pasa, seguramente te pasará a ti también con los primeros videos que subí a YouTube. No lo miro porque me da vergüenza
Iba a decir vergüenza ajena, pero no, es vergüenza propia. Vergüenza propia. Me pasa a mí también. Y simplemente los dejo porque también es bueno Claro. ver, o sea, que la gente pueda ver que los videos como son ahora no fueron siempre así, y seguramente, y espero, que de aquí a un año mire lo que estoy haciendo ahora y me dé vergüenza, porque eso quiere decir que claro, lo que hemos avanzado, ¿no? Ahí está. Si lo miras desde atrás y estás contenta, yo creo que algo falla. No. Y también me ha gustado algo que has dicho de lo de las creencias sobre el dinero, ¿no? Que esto también es algo muy común que muchas veces incluso lo tenemos tan adentro y tan inconsciente que aunque uno no piense o no diga, no lo verbalice, no diga, la gente que tiene dinero es mala, o sea, por dentro sí que en algún lado tenemos asociado con que el dinero es malo. Entonces esto es algo como que dentro nuestro, por un lado queremos más dinero porque lo necesitamos pues para hacer, pues esto, para tener la vida que queremos, para crecer como personas necesitamos el dinero, pero por otro lado no queremos porque hay algo dentro que nos dice, no, si tienes dinero te convertirás en una persona mala. Entonces es este doble mensaje interno que si no lo pensamos, si no lo hacemos consciente y no lo sanamos de alguna manera, siempre es algo que nos va a estar frenando. Sí. El inconsciente siempre gana. Sí. Y cuéntanos entonces, ¿cómo gestionas ahora el dinero? Ya vimos que antes, nada, simplemente pues si había, luego en el momento del cambio, del proceso del cambio, empezaste a tomar el control de tus finanzas, a apuntarlo todo, y ahora, ¿cómo gestionas el dinero hoy en día? Bastante mejor. Aquello de apuntar todo lo que gasto, dejé de hacerlo porque, bueno, más o menos ya tenía todos los gastos los mismos meses, entonces lo tenía ya interiorizado en mi cabeza. Pero yo al final de mes siempre miro mi extracto de la cuenta bancaria, me lo pongo en un Excel y pongo al lado de cada gasto de a dónde ha ido, de qué ha sido, y por lo menos tengo una visión global de los gastos que tengo, de las inversiones en las que estoy haciendo, del presupuesto que destino a formación, el que destino al ocio, en fin, dónde se me va mis distintas partidas, y analizo si hay alguna donde me estoy pasando, porque hay veces que no te das cuenta, ¿no? Te vas de compras y... Ups. Procuro siempre mantenerlo a raya y sobre todo que mis ahorros siempre ronden aproximadamente el 10% de lo que he ingresado. Mínimo tiene que quedarse en eso, en el 10%. Tengo varias cuentas bancarias también, una donde va entrando el dinero y la otra donde voy apartando y sé que esa cuenta no puede bajar de cierta cantidad. Como que siempre tengo que tener unos ahorros mínimos, que, ¿cómo lo has llamado tú antes? Los ahorros... Fondo de emergencia. El fondo de emergencia siempre tiene que estar por encima de una cierta cantidad y tiene que subir, no bajar. Y también estoy aprendiendo ahora a invertir. Me gustaría aprender a invertir para ya empezar a destinar no solo al ahorro del banco, que tampoco pinta mucho ahí, sino también a las inversiones, pensando también en mi futuro y en mi libertad financiera y en ese objetivo del que hablábamos antes. Y sobre todo empezar a aprender, ¿no? Porque también todo el tema de las inversiones y todo esto también es todo un mundo que generalmente las personas normales y corrientes desconocemos, o sea, más que lo que tú decías, más que poner el dinero en el banco, a lo mejor en una cuenta de ahorros o en alguna inversión bancaria y poco más, ¿no? Es empezar a meterse, a empaparse y a ver qué tipo de inversión es la que más se adecua con tu estilo de vida, con tu personalidad, con un montón de cosas, ¿no? No solo... Ahí está, y que la gente ve las inversiones como algo malo porque creen que te vas a poner a invertir ahora compro acciones, ahora las vendo. Muy el lobo de Wall Street, ¿no? No, pero hay mucho más que eso. Claro, pero la gente no lo sabe tampoco. O sea, mis padres, cuando les digo que estoy pensando en invertir o que mi novio ya está invirtiendo, es como, pero que lo vais a perder todo. Sí, creo que la principal traba es el miedo a perder, ¿no? Y el miedo a perder está generado muchas veces por
el miedo a lo desconocido, ¿no? Correcto. En todo, no solo en las inversiones, en todo hay riesgos y se trata de conocer cuáles son esos riesgos y saber hasta dónde, hasta qué tipo de riesgos quiero y estoy dispuesto a asumir y puedo afrontar. Y entonces no es que no vaya a haber riesgos, sino poder gestionarlo Claro. y conocerlo, pero para esto pues hay que conocerlo. Y otra cosa que dijiste que me pareció interesante es el tema de que ahora ya no lo apuntas todo, ¿no? Que esto también es algo de lo que hablábamos de cambiar de hábitos, ¿no? Se ve tu vida como era antes, pues que no le dabas importancia al dinero, que ni lo mirabas, que ni te importaba. Luego, cuando empezaste a cambiar toda tu vida y a reorganizar tu vida de una manera, te has puesto a hacer la tarea y apuntar pues hasta el café, sí. Pero hoy en día ya no apuntas todo porque ya lo tienes, o sea, ya has cambiado tus hábitos y ya te has estabilizado, bueno, dentro de lo estable que puede ser para un autónomo, ¿no? Ya te has estabilizado y entonces ya no necesitas estar apuntando, ¿no? Que esto es un poco lo que llamamos el efecto calecita, que es esto de, que siempre digo, imagínate que tú estás en una calecita, ¿no? Girando hacia un lado, en estas calecitas de los parques, y tú quieres instantáneamente empezar a girar hacia el otro lado, ¿no? Y que muchas veces nos pasamos la vida buscando la manera de pasar instantáneamente de un lado a otro, cuando en realidad es, primero pues hay que frenar, poner un pie en el suelo, frenar, hacer un esfuerzo, y luego hacer un esfuerzo hacia el otro lado. Entonces todo ese proceso requiere como un pico de mucho esfuerzo, pero luego una vez que ya estás girando hacia el otro lado, pues ya bajar la patita cada tanto ya va solo. Entonces creo que esto se ve claramente como, pues tú antes estabas girando hacia un lado, luego has tenido que pasar por esa curva de aprendizaje, de cambiar los hábitos, de hacer la tarea, de apuntarlo todo, pero una vez que ya has pasado y ahora ya estás girando hacia el otro lado, ya no necesitas estar poniéndole tantas horas o tanto tiempo o tanta dedicación a eso. Simplemente, pues esto, concentrarte a final de mes o ver que todo siga bajo control, pues ya vas sobre ruedas. Es así, me ha parecido una comparación muy buena, la similitud. Vale, ya hemos visto cómo era María antes, cómo es María ahora, y ahora quiero que nos lleves un poco hacia el futuro, a cómo ves a esa María de aquí a unos años, qué proyectos a futuro tienes, cómo ves, cómo te imaginas tu vida a futuro. Pues a mí nunca me ha gustado la pregunta esta que te hacen en las entrevistas de ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Porque a lo mejor a mucha gente le chirría, pero a mí me gusta la incertidumbre. A mí lo que me gusta es mirar al futuro y decir, no sé dónde voy a estar, no lo veo ya escrito. Entonces, lo que yo quiero que ocurra de aquí a 3, 4 años, espero que no más, es tener ya todas las condiciones creadas para poder hacer lo que quiera en ese momento. Es decir, que tenga ingresos suficientes, una inversión suficiente y una mentalidad adecuada para lo que me apetezca hacer ahí, tanto si es irme a dar la vuelta al mundo, como si es cambiarme de país, como si es irme a vivir a la playa, como si es dejar el negocio que esté haciendo y emprender otro nuevo, que lo pueda hacer porque he creado yo las circunstancias para ser capaz de hacerlo. Para mí eso es la libertad absoluta y es lo más importante. Entonces, en eso es en lo que... Es como mi motivación, es lo que a mí me hace ponerme a trabajar en mi proyecto, porque quiero crear esas condiciones. O sea, poder vivir una vida con total libertad para hacer lo que yo quiera porque me hace feliz. Y en cuanto a lo financiero, como objetivo financiero, ¿tienes algún objetivo planteado? Sí, los objetivos financieros, yo cada año me voy poniendo un objetivo financiero cada vez mayor. Está bien. Está bien. A mí lo que me gustaría es haber conseguido la libertad financiera antes de los 45 años. No sé si he sido muy ambiciosa, quizás sí, pero oye, si aspiras muy alto, aunque no llegues, te quedarás alto, pero si aspiras bajo, te quedarás bajo. Así que me gustaría conseguir eso y por el camino, hasta entonces, pues tener siempre unos ingresos para poder vivir la vida tal cual yo la quiero vivir, que me permita no solo sobrevivir,
sino además disfrutar las cosas, poder irme de viaje o poder apuntarme a todas las actividades que yo quiera o tomar las formaciones que yo quiera, y para eso hace falta dinero. Odiamos el dinero, pero... Pues sí. Hay una frase que dice esto que tú decías, ¿no? De apunta a la luna, porque aunque no llegues, al menos caerás entre las estrellas. Entre las estrellas. Así es. Y me ha encantado una cosa que has dicho, que creo que la has mencionado durante varias partes de la entrevista, de que todo esto es algo que tú has creado. Uh-huh. Hay una situación externa, hay factores externos que tú no tienes control sobre ellos, pero también hay otros factores que tú tienes control, y de hecho, eso que tú has cambiado, a pesar de que el entorno básicamente ha sido el mismo, tu vida ha cambiado completamente. Entonces, que cada uno de nosotros tiene ese poder de crear una vida mejor de lo que es, o sea, a pesar de las circunstancias, que para algunos pueden ser más graves, para otros pueden ser mejores, pero que a pesar de ese exterior que no podemos cambiar, siempre podemos nosotros hacer algo para estar un poquito mejor. Así es. A lo mejor no podremos cambiar nuestra vida, de ponerla de cabeza de un día para otro, pero siempre hay algo que podemos hacer nosotros para cambiar y para mejorar esa vida, y creo que por eso también me ha gustado mucho tu historia, porque es algo que se ve claro y es una situación como... Y es un poco lo que yo intento transmitir también, como una persona normal, con una vida normal como la que puede tener cualquiera, si primero sabe qué es lo que quiere y luego pues le busca la manera de cómo hacer, ¿no? Y para llegar a ese objetivo, lo puede hacer. Yo creo que la clave es responsabilizarte de tu vida. O sea, todos somos conscientes de que cada uno tenemos unas circunstancias, algunos más favorables, otros más desfavorables, pero mientras estés en la posición de víctima, nada te va a cambiar. Te vas a quedar como estás, mejor o peor, pero estarás como estás ahora. Y entonces, el momento en el que te responsabilizas y dices, independientemente de mis circunstancias, yo voy a hacer que esto ocurra, es cuando realmente te empoderas y puedes hacer que las cosas cambien. Mientras te mantengas es que en mi entorno no sé qué pasa esto, es que en mi país pasa no sé qué, es que en mi gobierno, es que ser autónomo, mientras te mantengas en esa queja, no hay manera. Siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Siempre, sí. Y también eso creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? El hacerse cargo de todo esto, si bien es necesario, es muy difícil, porque si la vida que tenemos ahora mismo no es como nos gustaría que sea, hacerse cargo y hacernos responsable de que la vida que tenemos la tenemos por las decisiones que hemos tomado, no porque querramos tener una vida mala, pero sí que las decisiones que hemos tomado nos han llevado hacia esa situación. Es muy difícil y es muy duro muchas veces asumir eso y procesarlo, y es algo que también lleva su tiempo, pero también estoy de acuerdo con que es algo muy necesario para poder dar un paso y salir de donde se está. Ahí está. Es que si tú le echas la culpa de tu situación a algo de fuera, estás diciendo que es eso lo que tiene el poder. Entonces, para tener el poder tú necesitas responsabilizarte de lo que ocurrió, y no pasa nada. Todos hemos tomado decisiones que en su momento hemos pensado que eran las mejores, pero que al final nos han llevado a una situación en la que no queríamos estar. Pero no hay que quedarse en el pasado, sino en decir, esto ha ocurrido así, estoy donde estoy, y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo para cambiar de rumbo y llegar a otro lugar? Vale, pues genial, me ha parecido genial la reflexión. Y por último, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar. O sea, a los writers que han visto la entrevista y que dicen, pues esta chica me encanta, quiero saber más, quiero conocerla, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en mi página web, mariaguijarro.com, que de momento está en construcción, pero a lo mejor cuando se publique esta entrevista ya está terminada, ojalá. Y me pueden encontrar también en mi canal de YouTube, que supongo que luego dejarás los... Sí, luego pondré los enlaces en la caja. Así que si quieren ver mi historia completa o temas sobre tomar responsabilidad de tu vida, cambio de hábitos y demás, en el canal tengo vídeos hechos al respecto, así que les invito a pasarse. Y videos de fitness también, que eso también me ha parecido
Me ha parecido muy, muy interesante, porque también creo que eso es bueno, cuenta sobre los videos de fitness, porque para los que no te conocen, dirán, y ahora que están hablando de fitness. Porque, claro, es que... Y supongo que la gente que entre en mi canal y haga scroll y vea los vídeos de fitness también dirá, pero ¿por qué mezcla unas cosas con las otras? En el principio yo pensé en hacer otro canal aparte, porque cuando yo dejé mi trabajo y empecé con esto de querer emprender, lo primero en lo que pensé fue el fitness, porque me encanta el deporte, soy monitora de pilates, entonces dije, ya está, con esto. Pero después decidí cambiar de rumbo. Entonces decidí dejarlo al final porque quiero que se vea que no pasa nada porque cambies de opinión y te des cuenta que el camino que estás siguiendo, aunque hayas puesto mucho esfuerzo en él, no es el camino que quieres continuar haciendo. Entonces ahí está reflejado que yo empecé por un sitio, vi que por ahí no iba bien y decidí pivotar y seguir por otro. Y de ahí vienen los vídeos de fitness que siguen estando en mi canal. Hacer abdominales, pues... De paso, te pones un poco en forma. No, pues eso me ha parecido también muy, muy interesante justamente por lo que dices, ¿no? Que también a veces uno, y también por eso quería empezar la entrevista con el pasado y no con cómo eres ahora, porque muchas veces cuando uno conoce a una persona, pues esto, o te conoce por el canal de YouTube y ya te ve como eres ahora y lo que estás haciendo ahora, y entonces como que en alguna parte de nuestra cabeza pensamos, bueno, pues ella siempre fue así y esto, su vida no tiene nada que ver con la mía, y entonces como que nos alejamos de esta persona que no tiene tanto que ver con nosotros. Pero sin embargo, el dejar esto, ¿no? Es un marcar que en la vida no es perfecta, que nadie es perfecto, que todo lleva su proceso, que la búsqueda de pasar de estar en un trabajo de oficina a el quiero hacer algo, pero en realidad no sé qué, porque también eso pasa por a lo mejor no me conozco lo suficiente o, claro, no me gusta algo lo suficiente como para dedicarle, porque hay que dedicarle muchas horas y si realmente no te apasiona lo que haces, pues no, te terminará cansando, Entonces, eso es como un conocerse a uno mismo y todo un aprendizaje y todo un proceso que muchas veces no se ve, porque vemos el producto terminado y no vemos lo que ha pasado y cómo ha llegado esa persona hasta ese lugar. Entonces creo que también eso es interesante verlo, de cómo se fueron dando esos cambios y de cómo has llegado hasta donde estás ahora, y que a lo mejor de aquí a 2 años o 3 años estás haciendo algo totalmente distinto. Pues puede ser. Y que eso también está bien, ¿no? Que a veces uno se autoetiqueta en algo y nos y le da decimos miedo a nosotros cambiar. mismos, yo soy así o yo soy así. Y pues que uno tiene el derecho y el permiso de cambiar cuantas veces lo considere necesario, para que tampoco le debemos nada a nadie. Ahí está. Si una vez elegimos algo y ahora ya lo que elegimos no sigue siendo bueno, pues ¿para qué me voy a quedar con algo que no me sirve? Pues cambiar, y al final uno está siempre en constante cambio, ¿no? Es importante aprender a aceptar que los cambios van a estar ahí y saber manejarlos, porque van a venir. Tú cambias y evolucionas, y de repente algo que te ha apasionado durante muchos años pues deja de apasionarte, y tienes que ser capaz de dejar eso atrás y tomar lo siguiente que venga. Entonces, interesante reflexión la que has hecho, porque es muy importante eso, sí. El tema de los cambios, creo que haré algún video sobre cambios. Estaremos atentos. Bueno, María, me ha encantado la entrevista. A mí también. Creo que eso que le va a servir a muchos de mis writers, que creo que se sentirán muy identificados, ya sea porque estén ahora mismo en esa María que has comenzado, o porque estén entre medios en el proceso, o porque estén a donde estás tú ahora. Creo que tu historia es algo que muchas personas se pueden sentir identificadas, así que creo que es algo positivo y motivador, y que puede inspirar a otra gente a ver que se puede, que es posible, que no hace falta que seas ni multimillonario, ni que tengas las super cualidades ¿no? Tú has empezado diciendo, es que yo no tenía nada... Sí. No para dar. Soy una persona muy normal. Muy normal, y sin embargo sí que tienes mucho para dar, que
más allá de lo que hayas aprendido en el proceso, que eso también cuenta, la persona, tú misma, en tu esencia, sigue siendo la misma, o sea que no es que antes no tenías nada para dar y ahora porque has hecho un curso tienes algo para dar, es decir, siempre has tenido algo para dar. Ahora sabes más cosas, pero para dar siempre has tenido, solamente que antes no te dabas cuenta de eso. No lo veía, o sea, yo creo que todos tenemos talento, todos tenemos algo especial y todos tenemos valor que aportar, pero el problema es que generalmente no lo vemos. Vemos lo bueno en los demás, pero no en nosotros mismos. Y a lo que quiero precisamente es ayudar a la gente a que lo vea, que vea en sí mismo todo el potencial que puede ofrecer. Bueno, María, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ti por invitarme. Y nada, espero que ya haya alguna próxima, tal vez de aquí a un par de años, ya volveremos a hacer una entrevista a ver qué está haciendo María hoy en día, cómo han cambiado las cosas. Genial. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Un placer haber estado aquí. Un abrazo. Bueno, pues te has hecho reír, ¿eh? Lo mismo. Bueno, creo que no ha estado tan mal, ¿eh? Para ser la primera vez. No.